Sin más preámbulos, tenga su libretita, le va a servir. Estos temas son buenos, traerlos al dedillo, analizarlos, saber de qué tratan. Bueno, este es el purgatorio, la gran estafa del catolicismo romano, una doctrina medieval y especulativa que no procede de las escrituras, sino que procede del ingenio especulativo de las escuelas alegóricas de la Edad Media, ¿no? Vamos a iniciar con la definición del purgatorio, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, ahí lo tienen ustedes, la definición del Catecismo en el numeral 1030 dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, aquí clave, una frase clave, pero imperfectamente purificados, imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Aquí viene otra frase clave: sufren después de la muerte una purificación. Aquí se suman dos frases: imperfectamente purificados y una purificación después de la muerte, a fin de obtener, y aquí viene la frase final, la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. ¿Qué nos está diciendo la definición del catecismo en el numeral 1030? Que para entrar a la alegría del cielo es necesario purgar los pecados para alcanzar el estatus de santidad necesario para llegar a el reino de los cielos. Entonces aquí tenemos estas tres frases: imperfectamente purificado, sufrimiento, purgatorio, después de ahí viene la palabra purgar, purgatorio, sufrimiento, ya sea literal, físico, ahorita lo vamos a analizar, y alcanzar el estatus necesario para entrar al cielo. Habiendo dicho eso, vamos a ir a la definición de lo que los protestantes creemos en cuanto a esto. Los reformadores protestantes rechazaron unánimemente la doctrina del purgatorio básicamente por tres motivos. Esto usted los tiene que saber. En primer lugar, y creo que es el elemental, es que esta doctrina no se menciona nunca en las Escrituras, ni explícita ni implícitamente. Es decir, esta doctrina no surge a través del desarrollo teológico, surge a través de la especulación de los misterios órficos, sobre todo del mundo griego. Ahorita lo vamos a analizar punto por punto. En segundo, dado que el Evangelio enseña que los seres humanos no ganan su salvación, sino que la reciben libremente, la idea de que los seres humanos puedan reducir parte del castigo debido al pecado resulta inaceptable conforme a lo que la propia Escritura enseña. Y por último, los reformadores argumentaron que tales enseñanzas condujeron en el tiempo a profundos abusos en la iglesia medieval tardía, como la famosa venta de indulgencias a la cual se opuso Martín Lutero. Es decir, ustedes se dan cuenta que la reforma protestante, la reforma de Martín Lutero, las 95 tesis de Martín Lutero van muy encaminadas justamente a oponerse a esta elucubración de las indulgencias que tenía por fin ganar el mérito, ya sea para la persona que compraba la indulgencia o para los que estaban en el purgatorio, a través de un papal, a través de un papel, una indulgencia plenaria de la porcinícula. Entonces, los reformadores, al final de cuentas, que intentan recuperar la catolicidad y el pensamiento correcto de las Escrituras, se distancian de esta mentira, ¿no? Pero vamos a continuar. Miren, para los reformadores, tal opinión, la del purgatorio, estaba basada en una falta de entendimiento de lo que es la justificación y sobre todo la santificación. Ojo con estas dos palabras: justificación y santificación. El purgatorio es un mal entendimiento sobre todo de lo que es la santificación. Y ahorita lo vamos a analizar punto por punto, solamente estoy introduciéndome al tema, pero la Reforma intenta recuperar a través del análisis correcto de las Escrituras el significado de estos vocablos: justificación, santificación, redención, glorificación, predestinación. Y entonces por eso nosotros estudiamos estos vocablos en una teología sistemática, es decir, los estudiamos de forma sistemática para poder abarcarlos de una forma mejor. Así que los reformadores se dieron cuenta de que el purgatorio era contrario a lo que la Biblia enseña acerca de la santificación, ¿sí? Ahorita, mientras avanzamos en el tema, ustedes se van a dar cuenta de que el purgatorio nace entonces de la excesiva especulación acerca del estado intermedio de las almas, no de la certeza escritural o de la enseñanza apostólica. Aquí me voy a detener. Cuando hablamos del estado intermedio, debo ser sincero con lo que he leído en las Escrituras y con lo que dicen muchos teólogos, en que lo que podemos extraer de las Escrituras acerca de ese estado intermedio es casi nada. La realidad es que no sabemos casi nada de ese estado intermedio. No sabemos qué sucede cuando cierres tus ojitos aquí. Sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios, pero no sabemos qué sucede en sí, ¿no? No se nos dice en las Escrituras nada de eso, y por tanto eso se presta a la especulación, y en la Edad Media eso dio rienda suelta a que la especulación de los teólogos o los padres de la iglesia se desbocara totalmente, como en este y en muchos otros temas más, ¿no? Entonces, hay dos razones principales, dice Erickson en su Teología Sistemática, hay dos razones principales por las cuales muchos cristianos se sienten incapaces
de responder ante esta situación. ¿Qué sucede cuando cierras tus ojos? La primera es la relativa escasez de referencias bíblicas al estado intermedio. No se nos dice nada. Así que concretamente yo puedo decir, no sé. ¿Qué sucede cuando cierro los ojos? Sé, tengo la esperanza magnífica de que los voy a abrir en la presencia del Señor. El proceso, no lo sé. Y no voy a especular porque la realidad es que ni siquiera los apóstoles, que estaban llenos del Espíritu Santo y que tenían por fin poner las bases fundamentales para la edificación de la iglesia, no nos dice nada. De manera que si empiezo a especular, puedo terminar haciendo herejías, ¿no?, de la especulación. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir, no lo sé, ¿no? Y es lo que dice Erickson aquí en su teología. Las razones por las cuales no hablamos es porque no se sabe, ¿no? Lo mismo va a decir por acá, por ejemplo, cuando se habla del infierno y el cielo. De hecho, han estado tratando este tema aquí. Se han ofrecido al menos dos explicaciones para este silencio del estado intermedio, dice Erickson. Uno es que la iglesia primitiva estaba esperando que el periodo entre la partida de Jesús y su regreso fuera inminente. Es decir, Pablo, incluso cuando habla en alguna de sus cartas, él habla en el sentido de que está esperando en ese momento la venida del Señor Jesucristo. Y para nadie es ajeno el hecho de que la iglesia primitiva del primer siglo estaba esperando la venida de Jesucristo en ese momento. Y aquí es lo que Justo González dice, que existieron incluso los espontáneos, gente que buscaba el martirio o vendía todo con miras a que ya no era necesario tenerlo porque Jesucristo iba a volver al siguiente día. Entonces, esa visión que tenían hizo que hubiera muy poco conocimiento o muy poco se dijera acerca del estado intermedio. La otra es que cualquiera que sea su duración, el estado intermedio es solamente temporal y por lo tanto no le preocupaba a los primeros creyentes tanto como preocupaba el estado del cielo y el estado del infierno, que eran perpetuos. Entonces, si ustedes se fijan, no hay realmente dentro de las escrituras algo que pueda sustentar tal doctrina, como la iglesia lo tiene, de un lugar donde se purgan las penas, donde puedes ofrecer misas de sufragio, donde puedes comprar la indulgencia, donde están los santos, María y todo. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en el pensamiento de los apóstoles. Eso es simplemente especulación que se fue elaborando y elucubrando a través de los siglos y que desembocó en la doctrina que hoy la Iglesia Católica tiene, que es la doctrina y el dogma del purgatorio. Ahora bien, entremos directamente de dónde viene esta doctrina. Bien, son dos personajes básicamente los que van a poner la base para la posterior elucubración de la doctrina del purgatorio. Uno es Clemente de Alejandría y el otro es Orígenes de Alejandría. Y es importante recalcar de dónde son, porque proceden de Alejandría, donde estaba la escuela especulativa y alegórica, la escuela de Alejandría, ¿no? Y entonces Orígenes y Clemente van a ser punto de inflexión en cuanto a cómo se va a desarrollar justamente esta doctrina al pasar el tiempo. Y se van a dar ustedes cuenta que no hay consenso en cuanto a qué carambas es el purgatorio. Y esto ni siquiera los católicos lo saben. Es decir, toda esta doctrina se basa en la especulación. Si tú le preguntas a un católico cuánto tiempo orará ahí, no saben. Ellos rechazan la imputación del sacrificio de Cristo a nuestro favor, pero aceptan la imputación del tesoro de méritos. ¿De dónde sacaron eso del tesoro de méritos? Otra especulación y elucubración, ¿no? Entonces es importante entender que tanto Orígenes como Clemente formaban parte justamente de esa escuela alegórica y que era la alegoría básicamente poner el pensamiento sobre lo que el texto decía. Sí, una presunción del propio texto, ¿no? Pero bueno, recuerden, ahorita vamos a llegar al punto de por qué justamente los católicos romanos no pueden utilizar el vocablo de soy santo, ni tampoco pueden utilizar el vocablo de soy salvo. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Y es justamente lo que dice el Catecismo Menor de Westminster, de que no entienden lo que es la santidad, ni entienden tampoco lo que es la salvación. Pero vamos a ir punto por punto. Mientras los católicos aquí empiezan a revolcarse, porque estamos atacando uno de sus dogmas, de los 44 dogmas que ellos tienen que creer para ser salvos, vamos a ir nosotros punto por punto analizando justamente esta doctrina. Bien, lo que enseñaban tanto Clemente como Orígenes, que por cierto Orígenes se emasculó, ¿no? Se cortó los cocos porque él estaba interpretando los textos de forma alegórica y en otra forma literal y hacían un desastre con los textos. Ellos decían que las personas que mueren entran a un estado de sueño, eso decían ellos, y luego son purgados de sus pecados en ese estado de sueño para que puedan disfrutar de la plenitud de la salvación en la vida resucitada. Noten por favor que aquí Clemente y Orígenes ni siquiera sostienen lo que la Iglesia Católica sostiene hoy. Es decir, la especulación que ellos asumen es una especulación de, bueno, ¿qué pasa? Pues se duermen por ahí, mientras están dormiditos, los están purgando, preparándolos, maquillándolos para que puedan entrar al cielo. Esas son las especulaciones primarias, ¿no? Como dice Lexham, las especulaciones primarias con las que inicia este proceso, ¿no? Este desarrollo que tanto defienden los católicos. Otros padres, como Tertuliano, que no son padres, ¿no? Tertuliano, que negó al Papa,
afirman que los justos que han muerto, fíjese qué ironía, ¿no? Se encuentran en un refrigerium, un lugar provisional de refrigerio. ¿Y de dónde venía esto? Bueno, todo esto lo agarraron justamente los primeros padres de los primeros siglos de los misterios órficos, ¿no? De los campos elíseos, de todas esas ideas que había justamente en el inconsciente colectivo y que venían muy empujadas justamente por las ideas del paganismo. De ahí empezaron a agarrarlas, empezaron a cristianizar, las envolvieron en un manto, ¿no? De cristianismo, le pusieron términos cristianos y te la vendieron como cristianismo. Entonces Tertuliano le llama refrigerium, un lugar provisional de refrigerio hasta el juicio final y la resurrección. Por el contrario, decía Tertuliano, los mártires entran directamente en la presencia de Dios y interceden por los creyentes en la tierra. ¿De dónde tomó esto Tertuliano? Ve tú a saber, ¿no? Al final de cuentas, los padres se convirtieron, en algún momento de la historia se convirtieron como en la regla, ¿no? Lo que digan los padres, eso se tiene que hacer. Entonces hablas de una persona como Agustín y, Agustín, ¿no? Y Agustín va a arrastrar a todos aquellos que lo consideran como el papas fritas, y otros van a considerar algún tiempo a Tertuliano, y otros van a considerar otro tiempo a Cipriano, y bueno, ese es el asunto por lo que nosotros tuvimos que regresar a la Escritura, sola Escritura, ¿no? Que es el legado apostólico inspirado por el Espíritu Santo. Bien, en otras ocasiones, por ejemplo, el Papa Gregorio Grande, ¿no? El Papa Gregorio Grande decía básicamente que el purgatorio, fíjese lo que decía el Papa Gregorio, está el infierno, ¿sí? Está el infierno, y el fuego que sale del infierno es el fuego que se utiliza para purgar las almas, ¿no? En el purgatorio. Más arriba estaría el limbo, ¿sí? Y esto se encuentra en el centro de la tierra. Él creía que el purgatorio era un estado de los creyentes difuntos y fue el primero, el Papa Gregorio, muy convenientemente, que relacionó la doctrina con la práctica de la penitencia. Y a esto va ligado, la penitencia, la indulgencia, el tesoro de méritos, todo esto está ligado en el asunto del purgatorio. Bien, vamos a continuar. Acá nos vamos a dar cuenta, miren, que cuando más va pasando el tiempo, la doctrina, supuesta doctrina, se va estilizando, pero no se mueve. Es decir, es la misma verborrea, simplemente la van estilizando. Le van poniendo palabritas más bonitas, van elucubrando la idea, la van adornando, ¿no? De términos cristianos, pero sigue siendo la misma basura. Es decir, la idea de que el sacrificio de Cristo no es perfecto para santificar a los creyentes de una vez y para siempre, como dice Hebreos, sino que tienes que ir a purgar en el purgatorio a través de suplicios, a través de un lugar donde te estás quemando, como lo cree Tomás de Aquino, que está en el centro de la tierra, el purgar tus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de la teología católica el sufrimiento limpia al hombre del pecado. Y Tomás de Aquino argumentó que al igual que el infierno, fíjense otra vez, al igual que el infierno, el purgatorio está en el centro de la tierra y contiene un fuego sobrenatural que purifica las almas de sus faltas a través del dolor literal. Entonces, el sacrificio de Cristo ya no es suficiente para perfeccionar a los santos, como dice la Biblia, que a través de un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados, sino que ahora Jesucristo, ¿no? Necesita este lugar, este fuego de suplicios, donde te vas a quemar, a chicharrar para limpiarte. ¿Por qué? Porque es el medio que él utiliza. ¿De dónde lo sacaron esto? Ve tú a saber. En la Escritura hay decenas de textos que son contrarios totalmente a esta enseñanza. Tan solo toda la carta a los hebreos es contraria a esta enseñanza de los católicos papistas, ¿no? Pero bueno, recuerden ustedes que el católico romano está obligado a defender esto como desarrollos teológicos de la doctrina, es decir, que se les va alumbrando con el tiempo por la ayuda del Espíritu Santo para que ellos comprendan mejor la doctrina. Da igual, esta doctrina es contraria al pensamiento apostólico, es contraria a lo que enseñan las Escrituras y es contraria al sentimiento de Cristo, ¿no? De estar quemando a las personas para purificarlas. Eso no se encuentra en las Escrituras. El purgatorio, por tanto, es un mal entendimiento bíblico y específicamente de la santificación. Santificación. Cuando tú hablas de santificación, hay dos cosas que los católicos no pueden decir. Y la razón por la cual no pueden decir es justamente por la teología que han abrazado. Ellos no pueden decir que son salvos, ¿sí? Porque acuérdense ustedes que los católicos están tratando también de aumentar su justificación a través de las buenas obras. ¿Y cuándo culmina eso? Eso pueden decir que son salvos. La certidumbre que Trento le prohíbe al católico en términos de soy justificado, soy predestinado, Trento se le adjudica a personas que han tenido una revelación. El católico de a pie tiene que estar agarrando, ¿no?, los salvavidas que la iglesia le avienta, que van a ser los sacramentos, para que pueda tener una certidumbre mínima de que al estar en la iglesia tiene un salvavidas por el cual se va a salvar. Entonces todo eso lo va a rechazar la Reforma Protestante, y una de las cosas que nosotros vamos a empezar a utilizar en la jerga evangélica, en la jerga protestante, son justamente los términos en los que los apóstoles hablan: santificación, justificación, predestinación, glorificación, salvación.
palabrita salvación, ¿cómo le molesta a los católicos romanos, no? Porque dado que ellos quieren ganarse o alcanzar la justificación a través de las buenas obras, el que un protestante diga, no, yo ya soy salvo, a ellos les molesta a causa de que han amamantado esa teología medieval en la que ellos hacen la parte que les corresponde para ganar su salvación, porque no tienen un entendimiento concreto de lo que es la justificación, ¿no? Recuerden ustedes que el catolicismo apoya la idea de la justificación por las buenas obras, es decir, la fe, pero las obras. Y el protestantismo apoya la fe de la sola fide. La justificación se logra legalmente solo por la fe. La fe es el instrumento por el cual nosotros accedemos a la gracia, no hay otro. Bien, entonces aquí tenemos un mal entendimiento de lo que es la santificación, ¿sí? Vamos a analizarlo para que ustedes se den cuenta cómo se empieza a derrumbar la doctrina del purgatorio. Miren, en este gráfico que les acabo de poner aquí, ¿sí? Que ustedes están viendo 3 momentos en la vida del creyente. ¿Lo tienen ahí? Están viendo 3 momentos en la vida del creyente. El principio, cuando el creyente cobra conciencia de su salvación y del lavamiento de sus pecados. Esto puede suceder tan pronto en la adolescencia, puede suceder en la juventud, puede suceder en la adultez, puede suceder en la vejez, pero cobra conciencia y al ser consciente, él dice, soy salvo. Mis pecados han sido lavados. Esto es lo que nosotros decimos en teología como el criterio de la experiencia. Y la experiencia que va a formar parte justamente del mundo evangélico es muy importante porque aunque nosotros podamos diferir en ciertas doctrinas, la experiencia nos une. El bautista te va a decir, yo soy salvo. El presbiteriano te va a decir, yo soy salvo. El luterano te va a decir, yo soy salvo. El anglicano te va a decir, yo soy salvo. El pentecostal te va a decir, yo soy salvo. El metodista te va a decir, yo soy salvo. El católico no puede decir eso. ¿Por qué no puede decir esto? Recuerden ustedes, porque el católico ignora la parte inicial de la salvación. Para él no hay una parte inicial de la salvación. La salvación se da al final. Entonces, ¿qué es la sola fide? Romanos capítulo 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El estado legal del individuo pasa de ser un hombre que está en contra de Dios y Dios en contra de él a causa de que es pecador, pasa a ser un estado legal en donde Dios lo recibe y lo arropa en la justicia de Cristo, se le imputa la justicia de Cristo, ¿no? Y entonces hay paz. Y esta persona por primera vez en la vida dice, soy salvo. Y vas a darte cuenta que todos los evangélicos en algún punto de la vida te dicen, soy salvo, me salvó el Señor el 25 de octubre, me salvó el 30 de diciembre, me salvó. ¿Por qué? Porque este primer inicio es fundamental en la vida y es la recuperación justamente de la sola fide. Es decir, yo accedo a la gracia bendita de la salvación por medio de la fe y solamente por medio de la fe. No tengo que hacer ninguna obra para alcanzar esa gracia que me justifica delante de Dios y me pone en un estado legal en el que yo estoy siendo visto por Dios como uno de sus hijos. Por lo tanto, el Espíritu Santo da testimonio en mi espíritu ¿de qué? De que soy hijo de Dios. No es que voy a ser, no es que seré hijo. Yo tengo la convicción en este momento en mi conciencia y en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, que le da el Espíritu Santo que ha venido a morar en mi vida, de que soy hijo de Dios. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta nomenclatura, yo puedo utilizar esta jerga y decir, soy salvo. Pregúntale a un católico si él puede hacer esto, él no puede hacer esto. Pero ciertamente la salvación se extiende, ¿verdad? Se extiende en la vida porque una vez que eres salvo empiezas a caminar, a transitar el camino cristiano, corred con paciencia la carrera de la fe. Y entonces aquí nosotros podemos decir, estoy siendo salvado. Y eso no va en contra del principio de la salvación, ni el fin de la salvación, porque ciertamente hay una fe que obra por el amor, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 6, ¿verdad? Entonces estoy siendo salvado por esa misma fe que me salvó al principio, que se extiende en la vida diaria. Esto es el mal entendimiento que tienen los católicos. Los católicos piensan que ellos son salvos por las obras, ¿verdad? Que están añadiendo para su justificación, pero no hay un inicio. ¿Dónde inició esa fe salvífica? Ellos van a decirte que ellos no tienen la salvación hasta el día final. Y también nosotros podemos decir que seremos salvos. Si tú lees, por ejemplo, Efesios capítulo 4, en versículo 30, te vas a dar cuenta de esto. Mira, te lo voy a poner aquí. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el día final, es decir, la salvación, cuando todo aquello sea entregado a Cristo y entonces todas las cosas le pertenezcan. En ese día de la redención, en ese día, nosotros diremos, culminó todo, culminó el proceso, ¿no? Llegamos a casa, a la Jerusalén celestial. Eso es en cuanto a la salvación, pero no estamos hablando en cuanto a la justificación, estamos hablando en cuanto a la santificación. Entonces, si me lo puedes poner otra vez el gráfico ahí, al pizarro como lo pusiste grande. Ahora vamos al proceso de la santificación, que sería exactamente lo mismo. Cuando el católico dice, cuando el católico piensa en un santo, ¿qué es lo que se le viene a la mente al católico cuando utiliza la palabra santo? Bueno, se le viene ese pedazo de yeso, San Martín de Porras, Santa Catalina, la Virgen de los Ángeles, la Negra, todo ese santoral que el católico romano
adopta como santo es porque la Iglesia Católica le da certidumbre de Dios a través del magisterio de que ha sido canonizado. Entonces, el católico de a pie no puede utilizar el vocablo soy santo, porque recuerde usted, el católico se está ganando su santificación también a través de ese proceso de la penitencia, de las buenas obras, del sacrificio, de la contrición, del sufrimiento, etcétera, etcétera. Nosotros creemos, como dice la Biblia, aquí viene el pacatazo para los católicos, porque el purgatorio es una aberración a lo que enseña la Biblia. Nosotros creemos que así como la justificación nos da un sentido legal y nos da conciencia y certidumbre de quiénes somos delante de Dios, así también la santificación se logra no por nosotros, sino que se logra también por Cristo. Y en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30, dice justamente eso, que ya vosotros habéis sido justificados, ¿sí? Habéis sido santificados, para que todo aquel que se gloríe en Cristo. Entonces, legalmente y posicionalmente, todos aquellos que han sido justificados están santificados delante de Dios. De otra forma, no podríamos tener comunión con el Señor. Seríamos bastardos. Pero posicionalmente estamos santificados. Entonces yo puedo decir, soy santo. ¿Y qué encuentras en las Escrituras? Encuentras justamente eso. A los santos que están en Roma, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Galacia. Eso lo encuentras en las Escrituras, pero ciertamente también existe, otra vez, la transición, ¿no? La transición, el caminar, que nosotros llamamos santificación progresiva, ¿sí? Progresiva. Estoy siendo santificado. Noten por favor, que el que yo diga soy santo no quiere decir que no puedo decir estoy siendo santificado, porque las dos partes las utiliza la Biblia y forman parte del pensamiento apostólico. Yo puedo decir soy santo, porque la Biblia dice que he sido santificado, pero también puedo decir que estoy siendo santificado en la vida, porque la Biblia me lo enseña. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, noten por favor lo que dice. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también voy a decir que seré santo, ¿no? Que es la santidad final que todos aspiramos cuando veremos a Cristo cara a cara. Estas tres facetas de la vida, note por favor que si usted le pregunta a un católico, él no cree que es santo. Él cree que es un inmundo pecador que necesita estar agarrando los salvavidas de la Iglesia Católica. Él piensa que está siendo santificado y entonces aquí viene el purgatorio, porque al final, para ser santo realmente necesitas el fuego del purgatorio que te va a purificar para poder entrar al cielo. Si no aceptas el primero, entonces es fácil que aceptes el último. Es la lógica católica. Si yo no soy santo, entonces tengo que ser santo, ¿verdad? Fíjese la lógica católica. La lógica católica es, si yo no soy santo, entonces tengo que ser santo. Pero la lógica católica es, pero como yo voy a morir en pecados veniales y no puedo entrar al cielo, ¿de qué forma entonces puedo ser santo? El purgatorio. Si aceptaran la primicia inicial de que somos santos por causa de Cristo, para que todo aquel que se gloríe en Cristo, no tendrían que aceptar esta basura del purgatorio. Pero como no aceptan la primicia inicial y ellos creen que los santos son solamente todo ese santoral que tiene canonizado el Roma, tienen que aceptar la primicia final de que el purgatorio es lo que les va a ayudar. Y entonces, ¿qué hacen? Ponen el caballo detrás de la carreta. Y nosotros decimos, somos santos y estamos siendo santificados. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará en el día de Jesucristo. Los católicos no creen esto. Los católicos creen que literalmente ellos, la única certidumbre que van a tener para la santidad es en el día final a través del purgatorio. ¿Y qué viene con el purgatorio? Las misas de sufragio, las indulgencias, las plenarias, los rosarios, todo ese vericueto que Roma ha inventado en derredor y que orbita en derredor del creyente, de nada nos dice la Biblia. Pero como el católico no lo cree, ahí está el problema. Y mire, por ejemplo, acá los católicos van a decir, pero todos somos pecadores. ¿Ver? Porque no entiende lo que es la santidad posicional ni la justificación posicional. Como él cree que él se va a ganar la santidad con sus obras y se va a ganar la justificación con sus obras, entonces ¿qué hace el católico? El católico está mirándose a él mismo. El católico se mira a él mismo. Y cuando el católico se mira a él mismo, concluye acertadamente que este tío está sucio. Y como el católico está mirándose a sí mismo y dice, soy un pecador por mi culpa, por mi grande culpa, ¿verdad? ¿Qué hace el evangélico? El evangélico deja de mirarse a sí mismo y hacia dónde transfiere su mirada, hacia Cristo. Por eso los reformadores decían, solo Cristos. Puestos los ojos, ¿en quién? ¿En ti? No. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso, si tú lees 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, lo que vas a encontrar es que
Hemos sido justificados, hemos sido santificados para que el que se gloríe en Cristo. El católico está buscando su gloria en él mismo. Quiere ser santificado por sus buenas obras, quiere ser justificado por sus buenas obras. Por eso voltea a sí mismo y como no ha nacido de nuevo, sí, entonces que dice, soy pecador, ¿acaso tú no eres pecador? Es que ese no es la discusión. La discusión es que has rechazado la primicia inicial. No crees en la santificación posicional. No crees en la justificación posicional. Por lo tanto, lo único que te queda es el resultado final, pero no logras llegar al resultado final porque rechazas el principal. Pones el caballo detrás de la carreta. Al poner el caballo detrás de la carreta no anda. ¿Y qué hacen? Están constantemente volteándose a ver con conmiseración hacia ellos mismos. Por eso para el católico romano el dolor es indispensable en la vida cristiana. Por eso para ellos latiguearse, golpearse, hacerse daño, para causar una suerte de conmiseración en Dios es esencial. Porque ellos literalmente quieren ganarse a través de todos estos sufrimientos, irse de rodillas, hacer mandas, sacrificios, como dice Hugo, golpearse los ojos. Quieren ganarse la santificación y la justificación. ¿Qué dice el evangélico? No, yo he sido justificado por la fe en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y qué es la paz? La paz que yo les doy no es como la que el mundo da. Yo no estoy ahora en pleito con Dios. Yo no estoy viendo a Dios como un anciano que quiere destruirme, que está presto a caer con su ira sobre mí. No, yo no estoy pensando en los tormentos del infierno, los tormentos del... Nada de eso. Estoy limpio por la sangre de Cristo y la forma en la cual he accedido a esta fe, a esta gracia es por medio de la fe. Pero es que volteate a ver, tú eres pecador. Pero es que yo no me voy a voltear a ver. Yo voy a voltear a ver a Cristo. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Cristo, mi Hijo, volteen a Cristo, créanle a Él. Este es mi ungido en el que yo me complazco, a Él escuchad. Entonces el católico no está escuchando el mandamiento de Dios que dijo, a Él oíd. A Él oíd. Si tú le creyeras a Cristo, tú recibirías la gracia de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, tengo que hacer muy buenas obras. No, cree en el Señor. La causa instrumental para la salvación, el inicio de la salvación es la fe y la fe sola. Si no recibes a Cristo por medio de la fe sola, ¿cómo crees que lo vas a recibir por las buenas obras? La causa instrumental de la salvación es la fe y solo la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La causa instrumental es la fe. Si tú aceptas la causa instrumental, que es la fe, porque dicen, pero es que ahí no dice fe sola. Es que no entiendes que el sola no es que la fe esté sola. Es que la causa instrumental en el inicio de la salvación está sola. Yo no tengo que hacer ninguna obra para ganarme el amor de Dios. Nada, cero. Si yo tuviera que hacerme alguna buena obra para ganarme el amor de Dios, todos los judíos lo hubieran ganado, que estaban, como Pablo decía, aventajaba a sus creyentes. Pero ninguno de ellos pudo ganarse la salvación por sus obras, ni por las obras de la ley, ni por ningún tipo de obra. La causa instrumental es la fe. Si no aceptas esa causa instrumental y rechazas el inicio de la salvación, que es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿cómo entonces vas a entender la santificación? ¿Cómo vas a entender el proceso de la salvación que concluye justamente al final en la redención? No puedes. Por eso los católicos siempre andan con que fe más obras, pero no tienes fe. Lo que tienes son obras. Ciertamente lo que tienes son obras, pero has rechazado la causa instrumental en la que puedes decir soy salvo. Si tuvieras fe realmente como un granito de mostaza, no te podría nada decir soy salvo, porque en esos términos habla la Escritura, soy salvo. Si tuvieras fe en Cristo realmente, no te podría nada decir soy santo, y como soy santo yo no voy a ir a purgar penas a un lugar de suplicios, porque ya he sido santificado posicionalmente. Estoy siendo santificado por medio de la obra de Cristo y seré santificado en el día final, en la redención final, a causa del mismo Cristo que me santificó al principio. Entonces, todo esto es la recuperación teológica de la Reforma Protestante, que a causa de que los católicos han sido amamantados de la Edad Media, ¿no?, con todo este tipo de cosas, es que no la entienden. Pero ahorita vamos a profundizar un poco más. Protestantes que están aquí y que están comprometidos con sus denominaciones, la pregunta 37 del Catecismo Menor de Westminster lo expresa prácticamente así. Ninguno de los evangélicos, escuchen bien esto, porque el miedo, vergüenza, asco, han sido centrales en el proceso civilizatorio de Occidente. Traspasan a las personas. Las personas tienen miedo. Y el miedo ha sido un factor fundamental en el desarrollo de la Iglesia Católica. La gente ve a Dios con miedo. Entonces, si tú tienes miedo, Juan el apóstol nos dice que el amor de Dios no se ha perfeccionado en vuestros corazones. Sí, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Donde el que teme es que no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso el crecimiento del creyente es hacia el amor de Dios. Yo ruego que seáis capaces, con todos los santos, de comprender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios que excede todo conocimiento. Entonces, ¿hacia dónde estamos llamados? Hacia comprender mucho más el amor de Dios, que como Padre bondadoso
no solamente nos da Cristo, sino que nos da todas las cosas con Él. Pero hay cristianos, ¿no?, evangélicos, que son apabullados por el miedo a causa de que el amor no se ha perfeccionado en sus corazones. Y como no se ha perfeccionado en sus corazones, llega un católico y le dice, no, tú eres un pecador, tienes que purgar tus penas. Y entonces van corriendo a poner su esperanza en el purgatorio para su santificación. Ninguno de los evangélicos que ha tomado a Cristo como su Salvador va a morir sucio. ¿Cómo pueden creer ustedes eso? Es como si yo creyera que algunos de los evangélicos van a morir sin ser salvos, ¿no? Pues si tú has creído en Cristo para salvación, la Biblia nos dice que el sí de Cristo es el sí y su no es no. Y Cristo no te va a mentir. Entonces la esperanza del creyente no está en él mismo, como la tienen los católicos. Déjenlo que los católicos acumulen obras tras obras, se van a llevar tristemente una mala noticia. La confianza del creyente está en Cristo, solo Christus, solo Cristo. Entonces, si tú has creído en Cristo para la salvación, tienes que creer en Cristo para la santificación. Es irónico que no creas en Cristo, que creas en Cristo para la salvación, pero no creas en Cristo para tu santificación. Cuando la misma Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfecciona. ¿Cómo? A través de la disciplina, a través del proceso de la vida. Te va a dar 70, 60, 80 años. Entonces, la pregunta 37, el Catecismo de Westminster lo dice, las almas de los creyentes después de la muerte son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos están todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Yo lo sé, porque cuando Cristo estaba en la cruz, ahí está un ladrón. Y sabes que ese ladrón es un dolor de cabeza para la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dice que la causa instrumental de la salvación es el bautismo. Pero ¿qué crees? Que ese ladrón no se bautizó y entró directito al paraíso. Acuérdate de mí cuando vengas al paraíso, cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo al paraíso. ¿Qué quiere decir? Que ciertamente la fe es la causa instrumental de la salvación. Y que si ese ladrón puede estar confiado en Cristo de que esa noche muriendo aún en suplicios en esa cruz por haber pagado por sus delitos, iba a entrar al cielo, obviamente nosotros podemos creer también en Cristo para la salvación. Si Pablo, habiendo sido un perseguidor, puede creer en Cristo para la salvación y la santificación y la glorificación, hasta el punto que dice esta concatenación de ideas que en Cristo hemos sido elegidos, hemos sido predestinados, hemos sido glorificados, estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Por qué al católico le cuesta tanto trabajo creer eso? Porque ha amamantado la teología del catolicismo de un grupo de monjes, no un grupo de monjes con estigmas que levitan, son los santos. Y ellos tienen que hacer obras, ellos tienen que cargar los yesos, porque ellos son pecadores putrefactos, ¿verdad? Cuando la Biblia no habla en esos términos. La Biblia habla en otros términos. ¿A quién le está hablando Pablo cuando dice ustedes han sido escogidos, predestinados, glorificados? Ustedes están sentados en los lugares celestiales, ustedes han sido santificados en Cristo, lavados por su... ¿A quién le está hablando? ¿Al Padre Pío Pietrelcina? Le está hablando a aquellos que creen en Cristo, que han creído en Cristo para salvación. Como le dijo Pablo a Pedro en Gálatas, en Antioquía, también nosotros hemos creído en Cristo para salvación. Porque no hay judío ni griego, todos estamos en el mismo barco. Seas católico, budista, ortodoxo, evangélico, bautista, lo que seas. Si has creído en Cristo para salvación, entonces el Espíritu Santo ha venido a morar a tu corazón y da testimonio justamente de esa salvación. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y somos hijos, también somos herederos, y herederos, coherederos con Cristo. ¿Ah? Entonces aquí entramos al aspecto de la santificación, ¿no? Que es un aspecto esencial para comprender justamente por qué los católicos romanos tienen que creer en esa tontería del purgatorio que lo único que hace es fomentar el miedo y la inseguridad y la incertidumbre de lo que es lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo a través del Espíritu Santo en nosotros. Miren, desde la eternidad, dice aquí Lai Lench, desde la eternidad Dios nos escogió para ser salvos. Esto no lo va a negar nadie, ni católicos, ni ortodoxos, ni protestantes, ni luteranos, nadie. Porque el deseo de Dios fue ese, por pura gracia y afecto de su voluntad. ¿Sí? No es que viste en mí, Señor. Nada. Literalmente es el amor, el puro amor y la gracia de Dios, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Si nosotros pudiéramos comprender ese tipo de amor, el mundo cambiaría, ¿no? Por eso Pablo nos insta a comprenderlo, a profundizar en él. Bueno, desde la eternidad Dios nos escogió para ser salvos. En el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo para expiar nuestros pecados. Entonces yo estoy confiando en que Cristo expió mis pecados. Tú estás confiando en que Cristo expió tus pecados. La pregunta al católico es, ¿él está confiando en que Cristo expió sus pecados? Y si Cristo expió sus pecados, yo le pregunto, ¿cuáles pecados expió? Entonces, si Cristo expió sus pecados, ¿por qué él no puede tener la seguridad y la certidumbre de decir soy salvo?
Ah, bueno, porque nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu. Es necesario justamente que el Espíritu venga a morar, como Pablo le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, lo que nosotros llamamos la regeneración, para que el católico tenga ese sentido de conciencia y decir, ah, soy salvo. Por eso aquellos católicos que se hacen evangélicos, se hacen cristianos, no regresan al catolicismo si tienen la certidumbre de la salvación. ¿A qué van a regresar? A negar la certidumbre que Cristo mismo les da a través de la sangre preciosa que derramó por ellos, limpiándolos de sus pecados, lavándolos y sentándolos en los lugares celestiales por la pura gracia y afecto de su voluntad. ¿A qué regresan? A perder esa certidumbre y tratar de alcanzarla por las buenas obras, tratando de aumentar su justificación, como dice el catecismo. Es una locura total. Por eso la reforma es la mejor recuperación de la catolicidad en el sentido de la interpretación del texto bíblico. Bien, Él nos trae a la fe en Jesús por la obra del Espíritu Santo mediante las buenas nuevas, que es la predicación del Evangelio. Y el bautismo nos conserva en la fe por medio del Evangelio y los sacramentos, es decir, la función de la Iglesia que nos dispensa justamente los sacramentos para seguir en comunión, no solamente de forma individual, sino colegial, es decir, el cuerpo de Cristo, unidos, como dice Corintios, por las coyunturas, todos alimentándonos unos a otros, ¿no? Para que entremos a la vida eterna como un cuerpo. Todo esto se incluye cuando la Biblia habla de la santificación en el sentido amplio. Si estoy siendo santificado, yo no tengo vergüenza de eso, pero soy santo. Dios toma el mérito de nuestra santificación. Eso es lo que a los católicos no les gusta tampoco, ¿verdad? Dios nos capacita para vivir según su voluntad, a causa de la nueva vida que Dios creó en nosotros cuando nos trajo a la fe. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso nosotros decimos, ¿de dónde vienen estos sentimientos si yo era un borracho? Si yo era un mentiroso, un adúltero, ¿de dónde me viene ahora? El alimentar a los pobres, el hacer buena obra. Esto es lo que no entienden los católicos romanos. Ellos no entienden que el alma que ha sido transformada y ha sido regenerada, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? El alma da un giro de 180 grados, limpiada, es lavada, y ahora hay buenos sentimientos. Por lo tanto, esos buenos sentimientos que proceden justamente del amor de Dios al santificarnos, al justificarnos, no pueden ser utilizados para cobrarle a Dios una factura, porque Él mismo los produce. Entonces, como dice Pablo, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Si estos buenos sentimientos no proceden de ti, sino que Dios los opera a causa de la salvación, pues no los tenías antes, ¿cómo vas a llegar el día final diciendo, mira, Señor, hice todo esto para ganarme la justificación? No. Es decir, esto es una humillación al hombre para que se dé cuenta del grande amor de Dios que opera en él para su santificación. Pues Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque así lo desea, porque desea que nosotros seamos esa novia limpia que se va santificando día a día, que Él pueda presumir, ¿no? Esta es mi novia, estos son mis hijos, los que tú me has dado, al universo, ¿no? Pablo declara en Filipenses 2:13, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Vas a decir, hermano, ¿y aquí qué tiene que ver el purgatorio? Tranquilito, tranquilito, vamos a ir paso a paso y ahí te vas a ir dando cuenta. Es Dios, es Jesús, el que nos hace espiritualmente vivos en Cristo. Por eso, y solamente por eso, en el pueblo evangélico vas a escuchar una y otra vez, algo que el católico no entiende. Yo era borracho, yo era idólatra, yo era mentiroso, yo era adúltero, yo era prostituta, yo era esto, yo era aquello. Porque el propio apóstol Pablo lo dice, estas cosas erais vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, para que todo aquel que se gloríe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el evangélico da testimonio de esa fe y esa santificación a través de sus palabras y de sus buenas obras. Estos sentimientos que nacen en mi interior no estaban aquí. En mí estaba el hacer el mal. Porque si no haríamos mentirosa la Biblia. No hay uno solo justo. Todos buscan hacer el mal. Incluso sus pensamientos tienden hacia el mal, hacia la vanidad, hacia el egocentrismo. Pero de repente, a causa de la regeneración, surgen los buenos sentimientos, surgen los buenos pensamientos. ¿Y qué haces? Los pones para deleite, ¿no? De la creación, de que has sido lavado. ¿Y quién se lleva la gloria? Yo en el día final me acerco a Dios y le digo, me gané mi justificación. ¿Cómo? ¿Quién se lleva la gloria al final? Desde el principio de la salvación hasta el final de la salvación. Desde el principio de la santificación hasta el final de la santificación. ¿Quién se lleva la gloria? La gloria se la lleva Cristo. Y aun si la Biblia dice que nosotros recibiremos premios, ¿no? Con todo, tú vas a encontrar el testimonio de aquellos que toman las coronas y dicen, Él la merece, a Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él porque Él la merece. No somos dignos de eso. ¿Cómo vas a llegar tú a ganarte la justificación por obras que tú, no podías hacer buenas obras porque estas obras, el afecto de la voluntad no había sido regenerado, no agradaban a Dios. Tus obras, dice Isaías, son trapos de inmundicia para mí, ¿no? Pero vamos a seguir. Él, otra vez Cristo, nos da poder para que le sirvamos. Porque en una casa grande, ¿sí?, hay instrumentos de madera, hay instrumentos de oro. Si te limpias de estas cosas, era un instrumento apto para toda buena obra. Es decir, todavía te permite, ¿no?
porque somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo para buenas obras. Y estas buenas obras que el católico quiere restregarle en la cara a Dios diciendo, yo me salvé por mis buenas obras. Mira lo que dice Pablo, Dios las preparó para que anduvieras en ellas. Es decir, no tienes nada delante de Dios, lo único que puedes darle a Dios es tu agradecimiento y tus lágrimas, nada más. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo recibiste de gracia, todo, incluso las obras en las que andas militando, todas esas obras Dios las preparó antemano para que anduvieses en ellas. Y ahora, si te traiciona la fenomenología de decir, pero es que yo las hago, si no sería un robot, ese es problema tuyo. La Biblia es clara en que quien se lleva la gloria es Dios, quien se lleva la gloria es su Hijo Jesucristo, quien nos ha hecho en nosotros hechura nueva, ¿no? Aptos para las buenas obras. Y entonces, ¿cómo vas a llegar diciendo, me voy a santificar por golpearme el cuerpo? ¿Cómo lo vas a hacer? La santificación, el proceso de santificación y el final de la santificación, la justificación y el final de la justificación, todo es para Él. Por eso los reformadores dijeron, solo Cristo, soli Deo gloria. ¿Ah? La reforma es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo occidental. Así que aprendemos de la Biblia que los cristianos cooperan con Dios en su vida santificada. Pablo escribió, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Sin embargo, es importante notar que nosotros no cooperamos en igualdad de condiciones. Cooperamos con Él porque nos ha dado poder para que lo hagamos. Es decir, todavía dispensa en su buena voluntad que te hagas un reconciliador de Dios con los hombres. ¿Por qué? Porque así le plació. Tú no puedes utilizar eso y decir, con esto me salvo. ¿Cómo lo vas a hacer? Dios pudiera haber utilizado a los ángeles para predicar el evangelio y no le plació hacer eso. Le plació que fuera el hombre el reconciliador entre Dios y los hombres. Entonces tú no puedes utilizar eso que ha sido recibido por gracia para llegar al día final y decir, con esto me santifico y con esto me salvo. ¿Cómo lo vas a hacer? No se puede hacer eso. Toda la gloria la merece Cristo. Usted te vas dando cuenta cómo entonces el purgatorio es la más grande aberración hacia el sacrificio de Cristo, porque ese mismo sacrificio que nos justificó a través de la sangre de Cristo, ese mismo sacrificio que nos justificó, es el mismo sacrificio que nos santifica, para que toda la gloria de principio a fin sea justamente para el Cordero de Dios que ha pagado todo por nosotros. Entonces, qué bienaventurado cuando entiendes que hay tanta gente que se pierde y de repente tú, que eras tanto o más pecador que ellos, fuiste arrancado de las garras del infierno, fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste colocado en una posición de honor sin que tú lo merecieras, católico malagradecido. Mientras tú estás pensando en llegar al día final diciendo, mira Señor, yo tengo todas estas buenas obras con las que me quiero ganar la justificación. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, es simplemente usar el sentido común que cuando entiendes, como decían los reformadores, la santificación y la justificación, no tienes nada que darle. Lo único que va a hacer una persona que cobra conciencia de quién es Cristo es caer de rodillas. ¿Qué te doy? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Qué somos? No somos nada. Por eso en Apocalipsis tú vas a encontrar que una y otra vez la gloria, la alabanza es al Cordero de Dios, al Cordero que fue inmolado, al Cordero que está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo vas a llegar tú el día? Señor, hice 27 obras y acá me apuntas estas de la indulgencia que compré del Tesoro de Méritos el 27 de octubre, apúntame también esta misa y con esto me alcanza. Pero qué arrogante, apartados de mí, hacedores de maldad. El único camino que establecí es a través de mi Hijo Jesucristo. Tú debiste haber crecido en el amor de Cristo, creyéndole a Cristo y permaneciendo en Cristo. ¿Ah? Ahora, la fórmula de concordia de Lutero, mira lo que dice. Síguese de esto, pues, que tan pronto como el Espíritu Santo, como se ha dicho mediante la palabra y los sacramentos, ha empezado en nosotros esta obra de la regeneración y la renovación, nosotros en efecto podemos y debemos cooperar, aunque todavía en forma débil, mediante el poder del Espíritu Santo. Porque luego los católicos piensan que nosotros no hacemos buenas obras. Que una vez que entendemos la salvación, nos tiramos ahí en el sillón y decimos, ya yo soy salvo, no, ya se pudrió todo. No, eso es un mal entendimiento y eso es un mono de paja de lo que realmente propone la Reforma Protestante. Lo que propone la Reforma Protestante es que incluso esta cooperación que hacemos le da la gloria a Dios. No la hacemos para ganarnos la justificación, no la hacemos para ganarnos la santificación. ¿Ves? La santificación es la obra sobrenatural, permanente de Dios, para rescatar a los pecadores justificados de la enfermedad del pecado y conformarlos a la imagen de su Hijo, santos, semejantes a Cristo y facultados para hacer buenas obras. Nada de esto procede del hombre. Nada de esto. Nada. Cero. Toma cualquier persona en el mundo y dile, haz buenas obras para que te salves. Van a ser muchas más sus malas obras que sus buenas obras. Por eso los católicos, con el miedo arriba, tienen que siempre estar diciendo,
Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, a los santos, a las vírgenes, a todo, que intercedan por nosotros de pensamiento, palabra, obra, omisión. Siempre están con la carga. Su conciencia no ha sido liberado, como dice Hebreos, de obras muertas y del temor a la muerte, justamente porque no han sido limpiadas sus conciencias. Una vez que la conciencia es limpiada y cobra justamente relevancia a la salvación, tú dices, en efecto, soy salvo. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso Juan, cuando apunta al Cordero, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si yo le pregunto a los evangélicos que están en el chat, ¿el Cordero de Dios ha quitado el pecado de tu carne, ha quitado el pecado y ha limpiado tu conciencia? Van a decir amén. Y lo único que van a hacer es rememorarse al momento en el que fueron bautizados, sepultados en las aguas del bautismo, resucitaron con Cristo para novedad de vida y están sentados en los lugares celestiales con Él. ¿Qué están esperando estos creyentes que ya fueron resucitados? ¿Qué están esperando los que ya murieron en el bautismo? ¿Qué están esperando el día de la redención final? Porque la creación gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios. Todos estamos esperando el día final, cuando la trompeta final suene y nuestros cuerpos mortales que sufren, como dice Romanos 7, que se angustian a causa del pecado que quedó atascado en nuestros miembros, están esperando la redención final, cuando incluso este cuerpo ya no podrá separarnos más a causa del pecado de la caída. Pero incluso si estos creyentes pecan, la Biblia dice, hijitos míos, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por vuestros pecados. Fíjese lo que dice, ¿eh? Él es la propiciación por los pecados de Edgar, de Sergio, de Juan. No es la propiciación por la mitad de los pecados. No, no, no. Es que Cristo se les ha sido dado a los creyentes como el sumo sacerdote de la fe. Uf, uy, uy, uy. Ese es el regalo de Dios a su iglesia. Cristo les es otorgado a los creyentes. Él es el sumo sacerdote de vuestra fe. Él, dice Hebreos, que intercede perpetuamente por ellos. Él es capaz. Entonces, Cristo no ha hecho la justificación y la propiciación de la mitad de mis pecados. Ha hecho la propiciación de todos mis pecados. Ciertamente la fenomenología me falla, ¿no? El campo fenomenológico. ¿Cómo construyo esto en mi mente? No sé, lo acepto. Acepto que si yo peco, abogado tengo para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Yo no voy a ir a quemarme un purgatorio tan ridículos, porque si yo acepto la doctrina del purgatorio, estoy renegando de la sangre de Cristo que ha hecho perfectos para siempre una sola vez a los santificados. Y entonces Él ahora entró hasta el lugar santísimo y ahora desde el lugar santísimo está ahí sentado para ser perpetuamente el sumo sacerdote de nuestra fe. Por eso decimos, no necesitamos ni a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Judas, porque ninguno de ellos está en diferencia a nosotros. Todos ellos necesitan también ese sumo sacerdote. Y todos ellos se acercan al sumo sacerdote de la fe justamente para alcanzar socorro para el día de la necesidad. Cuando yo caigo, yo necesito el socorro de mi Padre. ¿Y cómo se me otorga? Se me otorga a través de Cristo. Y Cristo entonces dice, confesad vuestros pecados, ¿sí? Y seréis sanados. Y confieso mis pecados delante de Dios por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y me lava con su sangre. Y si yo me tuerzo en el camino, que dice la Biblia en Hebreos, que Dios nos disciplina, ¿sí? Porque nos ha recibido como hijos. De ahí que si no nos disciplina, yo me voy a misa, me pongo borracho y por acá ando haciendo tonterías. No he sido recibido como hijo. Porque una de las cosas que va a venir al creyente es el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría de los creyentes. ¿Se da cuenta? Ahí inicia la sabiduría. Por eso el creyente evangélico que no persevera en las Escrituras, en la Biblia, en Hebreos capítulo 6, le dice niño, es un niño en la fe. Porque tienes que estarle explicando lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Así que, ¿qué les digo? Que la santificación, por supuesto, va a ser completa. Va a ser completa porque yo no puedo estar con la incertidumbre de si soy salvo o no soy salvo. Si yo estoy con la incertidumbre de si soy salvo, me voy al catolicismo romano, hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Si yo no tengo la certidumbre de mi salvación, pues vámonos al catolicismo romano. Vamos a tratar de hacer todo lo que hacen los católicos para ser salvos, ¿no? Esos que entran a los chats y maldicen y suben pornografía, porque no hay temor de Dios, porque no ha nacido de nuevo, porque no hay regeneración. Si yo no tengo la certidumbre de mi salvación, me regreso al catolicismo donde salí. Pero justamente porque tengo la certidumbre de mi salvación, persevero en la vida sabiendo que mi salvación tendrá una culminación. Y la culminación es la redención final, la estoy esperando. Por eso nosotros los creyentes no debemos temer a la muerte. De ahí que cuando uno teme a la muerte es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ser perfeccionado en el amor. Ora para que el Señor te perfeccione en el amor. En vez de estar pidiendo carros, casas, bendiciones, ora para que puedas penetrar en el amor de Dios que excede todo conocimiento y dejes de creer tanta tontería de que el purgatorio y que todas estas cosas porque no le crees a Dios. Y eso es lo que ves justamente en el catolicismo. ¿Quién los va a sacar del purgatorio? Pues la Virgencita. San Judita, San Pedro, San Cayetano, San Estela. ¿Por qué? Porque no creen que la sangre de Cristo sea eficaz para salvarlos, para santificarlos, porque no le creen a Cristo. Le creen al Papa y al Magisterio del Catecismo Católico. Pero continuamos.
Noten ustedes que en la justificación, la justicia de Cristo le es imputada a los creyentes. Es abonada a su cuenta. De hecho, los términos que utiliza Pablo van a ser términos legales, judiciales, como si estuviera en un juzgado. El creyente es declarado justo a causa de la fe. Por eso decimos sola fide. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pon tu fe en Cristo y serás salvo. Ajá. Y luego, ahí inicia la vida cristiana. Pero tú ya tienes la certidumbre y la certeza de que ya eres salvo. Y como ya eres salvo, la concatenación lógica es que ese Dios que te salvó, al principio cuando pusiste tu fe en Él, si tú perseveras teniendo tu fe en Él, vas a perseverar hasta el día de la redención. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Este es el evangelio que les he transmitido, en el cual perseveráis, en el cual si retenéis hasta el fin, sois salvos. Entonces, si se fijan, la terminología no cambia. Soy salvo en el momento que creo, sigo siendo salvo en el momento que retengo el evangelio y seré salvo en el momento de la redención final. Pero pregúntale a un católico si es salvo. Y ahí se pudre todo. Pregúntale a un católico si es santo. Te va a decir, no, San Pío Pietrelcina, San Cayetano de los Toros, ellos son los salvos. ¿Por qué? Porque no le creen a Cristo. Es más, es tan irónico que no le creen a Cristo de que Él se ha hecho pecado por nosotros, para que la justicia de Dios esté en nosotros. Prefieren creerle al Papa y al tesoro de méritos que no está en la Biblia, no está en el pensamiento apostólico, y ellos creen que el Papa literal tiene un tesoro donde él dispensa, ¿no?, las buenas obras de los santos a través de una indulgencia que los va a ayudar a salir del purgatorio. ¿De dónde creen eso? Bueno, hermanos, es que no le creen a Cristo. Esa es la realidad. Por eso cuando el evangelio es predicado y una persona cree el evangelio, ¿qué crees que va a suceder? Sale del catolicismo así se va del catolicismo. Se va. Bueno, pues en la justificación, la justicia de Cristo les imputa a los creyentes, les abona a su cuenta, pero en la santificación, la justicia de Cristo les es impartida por el poder del Espíritu Santo y el pecador convertido se vuelve más como Cristo. Ese es un proceso que concluye en el día final. Y nosotros en este momento estamos en el proceso de la santificación, aunque ya somos santos. Y eso es lo que no les cabe en la cabeza, porque la Biblia ciertamente habla en estos términos, a los santos que están en Roma. ¿Y quiénes eran esos santos? La iglesia que se reunía en las casas. A los santos que están en Corinto. ¿Y quiénes eran esos santos? Los feligreses, los creyentes que se reunían en Corinto. A los santos que están en Galacia. ¿Quiénes eran? San Pío Pietrelcina. Era la iglesia, el creyente de a pie, el que había aceptado a Cristo. Eso no lo creen los católicos romanos. Y como no lo creen, quieren ganarse su santificación y lograrla en un purgatorio ficticio que no existe. Pues se van a llevar una gran sorpresa porque no le han creído a Cristo. Y como no le han creído a Cristo, que es el único camino, yo soy el camino, ellos han creado otro camino alterno a lo que Cristo estableció, se van a llevar una gran sorpresa con su purgatorio. Van a pensar que están en el purgatorio cuando en realidad van a estar en los suplicios del infierno, ¿no? ¿Cuándo van a salir? Nunca. Y ya que Tomás de Aquino dice que el dolor es igual al del infierno, no van a saber distinguirlo. Dios santifica a su iglesia y a sus miembros. Así como en el Antiguo Testamento es Jehová el que santifica a Israel. Yo soy Jehová que te santifico. ¿Quién es el que hace la obra de santificación? Es Cristo, es Dios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No te vas a llevar nada, ¿sí?, de jactancia. No te debe nada Dios. No te va a deber nada nunca. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, es Cristo el que santifica a sus redimidos y el mismo Dios de paz os santifique. Ahí lo tienes, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, cuando nosotros decimos soy santo, no estamos mintiendo, estamos creyéndole a Cristo. Estamos creyéndole a Cristo. Si yo les pregunto, ¿ustedes son santos? Ustedes no deben de tener miedo, porque si tienen miedo no han sido perfeccionados ni tampoco le están creyendo a Cristo. ¿Son santos? Sí soy santo. ¿Soy salvo? Sí soy salvo. ¿He sido justificado? Sí he sido justificado. ¿Ha sido lavado? Sí he sido lavado por la sangre de Cristo, para que todo aquel que se gloríe en Cristo. ¿Qué va a pasar contigo cuando mueras? Ciertamente no sé qué sucede después de que cierre mis ojos, pero la certidumbre que tengo es que como he sido santificado, como he sido justificado, como le pertenezco al Cordero de Dios y lo sigo y lo intento seguir todos los días, yo sé que cuando cierre mis ojos yo los abro delante de su presencia. Yo no voy a abrir los ojos en ningún purgatorio. Nadie va a pedir por mí misas de indulgencias, misas plenarias, nada de eso. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi confianza en Cristo y solamente en Cristo, quien es el perpetuo intercesor por mí, que intercede día y noche perpetuamente por mí. Continúo. Los elegidos de Dios, tú y yo, son precisamente sus santificados. Como dice, para daros herencia
con todos los santificados, a los santificados en Cristo Jesús. ¿De quién está hablando aquí? Pues de su iglesia. No está hablando de un pueblo allá abstracto, ¿no? En el cielo, como dicen los católicos. Está hablando de la iglesia. Le está escribiendo una carta a la iglesia. Corinto era una iglesia, estaba en Corinto. ¿A quién le está hablando ahí? Si tú hablabas con una persona de Corinto, la persona de Corinto que le había creído a Cristo, te iba a decir, yo he sido santificado. ¿Cuándo empezó a podrirse todo? Con los padres de la iglesia. Con los padres de la iglesia empezó a podrirse todo. Por eso la reforma protestante es la recuperación del texto bíblico. Por eso el lema de los humanistas era ad fontes y el lema de los reformadores era solo escritura. Volvamos a la predicación del texto bíblico para ver si el texto bíblico nos habla de todas estas cosas. ¿Qué purgatorio? ¿Qué misa de sufragio? ¿Qué indulgencias? ¿Qué mandas? ¿Dónde está todo eso? No está en el texto y no forma parte del legado apostólico. ¿Qué nos dice el legado apostólico? Es más, en ocasiones contradice abiertamente el legado apostólico. ¿Qué nos dice el legado apostólico? Que yo he sido santificado, que yo he sido justificado, y por eso los eslogans son sola fide. Solo por medio de la fe accedo a la gracia. La fe es la causa instrumental. Sola gracia, ¿sí? Soli Deo gloria, solo Christus, sola escritura. Esos eslogans básicamente resumen lo que es la recuperación de la catolicidad en la Reforma, ¿no? Por eso los adoptamos justamente como eso. Y aquí viene la pregunta, ¿quién es santo? Si hay católicos aquí en el chat, pregúnteles, ¿quién es santo? Y te vas a dar cuenta cómo aquí, justamente como dice el Catecismo de Westminster en la pregunta 37, aquí se divide la iglesia, porque ciertamente quien recupera el texto bíblico es la Reforma protestante. El catolicismo se queda con esa idea medieval de que santos son los que canonizan ellos. Por eso el católico de a pie siempre va a estar con la conciencia destruida, con la incertidumbre de la muerte, buscando la misericordia de que allá Dios se acuerde de él. Y entonces Dios no es suficiente para la conciencia de obras muertas, como dice Hebreos. Se agarran de María, se agarran de Pedro, se agarran de Juan, se agarran de Judas, se agarran de más de 3,000 santos que tiene el santoral católico. Ahora, entonces vamos a la Escritura. ¿Quién es santo? Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes son santos? ¿Han sido santificados por la sangre del Cordero? ¿Sus almas han sido lavadas? ¿Sus conciencias han sido limpiadas de obras muertas? Ustedes con gloria, con alabanza van a decir, sí, gloria a Dios, por Cristo Jesús hemos sido santificados. Pregúntale a un católico eso y ahí te vas a dar cuenta que en la práctica, ¿por qué el catolicismo romano no produce en el creyente lo que produce en el mundo evangélico? Por la experiencia inicial. Rechazan la experiencia inicial tanto de la justificación como de la santificación. Vamos a ver qué nos responde la Biblia. ¿Quién es santo? Vamos a ver. En el Salmo 85:8 dice, hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Quiénes son estos santos? Pío de Pietrelcina, Santa Marina de los Coyotes. La palabra santos es sinónimo con el pueblo de Dios. De esto se puede concluir que el énfasis no recae en el carácter de la persona de manera notable, ya que no todos serán piadosos, sino en la elección divina y en la dádiva de la gracia de Dios. Siempre todo recae en última instancia en la gracia divina. Por eso decimos sola gracia. Lo que recibimos lo hemos recibido de gracia. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia más al respecto. Cuando Pablo le escribe a Romanos, mire cómo se refiere a ellos. Mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. ¿Quiénes eran estos santos? ¿Era un grupito de escogidos que había canonizado el obispo de la diócesis de Roma? No, esas son tonterías. Pero ciertamente en el imaginario colectivo de la Iglesia Católica, estos santos, el arquetipo que ellos tienen es Pío de Pietrelcina, Santa Catarina de los Coyotes y toda esa gente, ¿no? Que el catolicismo les ha dicho que es un grupito especial, ¿no? Como los testigos de Jehová tienen al cuerpo gobernante, ¿no? Que es especial, que son los únicos que toman. Tú no sabías eso, ¿verdad? Pero en el cuerpo gobernante los únicos que van a tomar con certidumbre, con confianza la Santa Cena es el cuerpo gobernante, los ungidos. Ellos hablan de 144,000 apartados. ¿A quién está hablando Pablo aquí, católico? A la iglesia. Quiere decir que Pablo podía referirse en estos términos a una iglesia que se congregaba en casas y tú hoy no lo puedes hacer. ¿Por qué? Ciertamente porque ustedes no le creen a Cristo ni a Pablo. Ustedes, como dijeron los reformadores, son papistas. Ustedes le creen al Papa y a las elucubraciones de los padres de la Edad Media y alegorías de la Edad Media. Entonces mira por favor cómo la Biblia y por qué la sola Escritura, la Escritura, termina destruyendo todas estas creencias del purgatorio, de la perpetua virginidad, de la Inmaculada Concepción, de la infalibilidad papal. Todo se cae. Porque ciertamente Pablo no habló en esos términos. Y si yo creo en el legado apostólico y soy una iglesia que es santa, católica y apostólica, quiere decir que yo creo en la doctrina de los apóstoles, pues aquí tengo un apóstol que no cree lo que enseña la iglesia católica. Pero vamos a seguir, ¿no? Mira,
Saluda a Filólogo, a Julia y a todos los santos que están con ellos. ¿A quién está hablando otra vez? ¿A los muertos? ¿A los que ya partieron de esta vida? No. La jerga que está utilizando es una jerga cotidiana. Los santos son la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Pablo es consistente con su enseñanza. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido santificados por Cristo. Los que creyeron en Cristo para salvación. Esos son los santos. Pregúntale a un católico aquí en el chat quiénes son los santos para ellos. Y te vas a dar cuenta cómo ahí ellos siguen el camino papista en vez de seguir el camino apostólico. Por eso y solamente por eso, los católicos romanos tienen que creer sí o sí, de alguna forma, en el purgatorio. Porque para ellos el purgatorio, lejos de ser una aberración al sacrificio de Cristo, es una tabla como la de Rose en el Titanic, ¿no? Algo a que aferrarse finalmente, ¿no? Es decir, le dan gracias a Dios por el purgatorio, a causa de que el purgatorio viene siendo una ayuda de Dios. Porque no le creen a Dios y no le creen a Cristo. Entonces, ¿cuándo van a ser santos? Si no le creen al principio de que la santificación, y los términos que utiliza Pablo es justamente a la iglesia, somos santos, ¿cómo van ellos a creerle a la Escritura? Tienen que creerle al Papa. Mira acá. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¡Ay, caray! ¿Pero qué, Pablo? Los santos son los que ha canonizado el Papa Juan Pablo II. No acepto calumnias, ¿verdad? Esos son los santos. Bueno, esa es la teología que han amamantado los católicos. El feligrés de a pie es un pecador vil que tiene que ir a golpearse el pecho, y los santos son los que tienen llagas en las manos y que veían demonios y peleaban con esos son los santos. No, esa no es la terminología que usa la Biblia. Por eso los evangélicos van a llevar siempre 5 o 6 pasos en la vida espiritual, porque esa idea de un santo que se viste de monje y se va a las montañas, esa idea medieval. Esa no es la idea de Pablo ni de los apóstoles. Porque otra vez, Pablo no está pensando en él. Pablo no está mirándose a él, está mirando a Cristo. ¿En quién son santificados estos? En Cristo. 1 Corintios 1:30. Vamos a seguir. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los que santos que están en Acaya. Entonces, ¿utiliza la Biblia el término santo para referirse a los creyentes, sí o no? Sí. ¿Pero qué implicaciones tiene? Pues tiene la implicación de que esas personas han sido santificadas. ¿Todos son santos de verdad? Sí. Posicionalmente y legalmente son santos delante de Dios, porque si no, Dios los destruiría. No podría hacer una distinción Dios entre su pueblo y los mundanos, su pueblo y la gente de afuera. Pero ahora su pueblo ha venido a ser santo por la causa de la sangre de Cristo. Ahí lo tienes. Si nosotros, como incluso cuando dice que si tú te casas con un inconverso, ¿verdad? Los hijos no pueden ser inmundos, han sido santificados a causa de la relación del creyente. Exactamente lo mismo dice Pablo acá. Si nosotros no fuéramos santos, Dios nos destruiría junto con el mundo. Pero ahora hay una distinción a causa de la sangre de Cristo. Y entonces, posicional y legalmente, por supuesto, que a los ojos del Padre Todopoderoso somos santos por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, por eso dice que entremos directamente hasta el trono de la gracia. ¿Quién podía entrar al trono, al lugar santísimo en los tiempos de Israel? Solamente el sumo sacerdote, y una vez al año. Y tenía que ofrecer también por sus pecados sacrificio. Ahora no, porque el sacrificio lo ha hecho Cristo. Entonces yo puedo entrar directamente al trono de la gracia, y el catolicismo me quiere enviar al purgatorio. La Biblia me enseña que yo puedo entrar directamente hasta el trono de la gracia por la sangre de Cristo, pero el católico me quiere enviar al purgatorio primero. Pero a ver, es que la lógica no cuadra. ¿Por qué la Biblia dice que yo puedo entrar directamente al trono de la gracia y el católico me dice que yo tengo que ir al purgatorio primero? No cuadra. Porque si yo puedo entrar directamente quiere decir que estoy limpio. ¿Quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos, el puro de corazón. Y Hebreos dice que el creyente puede entrar a ese lugar. Entonces, ¿cómo puedo entrar si no estoy limpio de manos y puro de corazón? A menos, obviamente, que el Cordero de Dios me haya limpiado, haya renovado mi corazón y legalmente esté limpio. Si no, no podría entrar. Entonces, ningún católico puede entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo se presentan delante de la hostia, según ellos es Cristo, si no están limpios? No tiene sentido la lógica católica. Porque mientras dice, acercaos hasta el trono de la gracia para encontrar socorro, el católico me dice, no, tú estás sucio, tú tienes que ir al purgatorio, tú no puedes ir al trono de la gracia. ¿Pero qué dices? Yo puedo ir al trono de la gracia las veces que me venga en gana, porque estoy limpio, posicionalmente estoy santo, soy santo. ¿Se dan cuenta cómo el purgatorio lo que hace es hacer una aberración del sacrificio de Cristo y lo que Cristo ofrece y nos ha alcanzado a nosotros? Por eso la Biblia dice en Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él nos toma de la mano y dice, todos juntitos al mismo Padre. Es una ridiculez lo que los católicos enseñan. Pero bueno, no debemos de culparlos porque ciertamente tienen que existir estas justaposiciones entre la iglesia verdadera, que son los santos del Señor, y esta iglesia falsa que intenta, ¿no?, ganarse la salvación, ganarse todo esto, como lo hacía Israel en el Antiguo Pacto, ¿no? En 2 Corintios 13:13 dice, todos los santos os saludan. Mira, están mandando saludos desde el cielo, todos estos, ¿no? Porque los beatificó Juan Pablo II. No tiene sentido.
Estos santos son personas que son creyentes. Y yo les pregunto, estos santos que están aquí, de 2 Corintios 13:13, ¿podían entrar directamente hasta el trono de la gracia, hermanos? No, es que esos eran santos porque hacían muy buenas obras. No, no es cierto. Eso no lo enseña la Biblia. Estarías poniendo la consideración, la presuposición de la teología católica sobre el texto. La realidad es que ahí mismo en la carta de Corintios, 1 Corintios 1:30, Pablo dice claramente que estos que llama santos es porque han sido santificados en Cristo, no porque hicieron 75,000 obras y tuvieron el tesoro de méritos y la indulgencia. Eso es falso. Lo que Pablo enseña y es consistente es que estos hombres, estas mujeres, fueron santificados en Cristo. De hecho, Pablo dice, no se pueden gloriar. Para que el que se gloríe, 1 Corintios 1:30, gloríese en Cristo. Y yo les pregunto, ¿estos santos de Corinto podían entrar hasta el trono de la gracia? Sí, sí podían entrar porque estaban santificados en Cristo posicional y legalmente. Y cuando morían, ¿podían entrar al trono de la gracia? No, ahí tienen que ir al purgatorio. Es una estupidez, discúlpeme. La doctrina del purgatorio es todo lo que está mal dentro del catolicismo romano en cuanto a cómo vislumbran a Cristo. Por eso el catolicismo romano no es cristiano, es mariano. Porque María les evoca mucho más ternura, mucho más comprensión, mucho más solidaridad con sus necesidades, porque no le creen al Cristo que se humanó, que se hizo carne, que anduvo haciendo bienes a los hombres como nosotros. No le creen a ese. Prefieren creerle a María, a la Virgencita y todo ese santoral, 3,000 santos que ellos han inventado, porque no le creen a Cristo. Si le creyeran a Cristo, tendrían libertad de conciencia, libertad en el corazón, libertad en el alma. Efesios capítulo 1, mira lo que dice, a los santos y fieles que están en Éfeso. Ahora otra vez, ¿no? Todo esto es ficticio, todo esto es falso. Todo esto lo entendemos mal, todo el mundo. Solo el catolicismo romano lo entiende bien, ¿no? Es una tontería. Es más que claro que el texto nos está hablando de que esos santos eran personas ordinarias que habían creído en Cristo. Y que esas personas ordinarias, como dice la carta de Hebreos, podían llegar hasta el trono de la gracia como tú y como yo, al nivel de que doblas las rodillas y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda porque ha sido enviado a nosotros, a su pueblo, como las arras de nuestra herencia, dice la Biblia. Hasta que tengamos la adquisición completa, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y si yo no sé cómo pedir, cómo rogar, el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indeseables, porque todo se me ha sido dado, todo. Y esto es lo que Pablo le dice a los corintios. ¿Por qué se glorían en Pedro? Son tan cabezones que se conforman con Pedro, le dice a los corintios. Lean las cartas. Pedro, los ángeles, la vida, el mundo, todo les ha sido dado. Porque si se nos fue dado Cristo, que es el Hijo de Dios, ¿cuánto más todas estas cosas bagatelas? Ay, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Estas son niñerías. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? Todas las cosas les han sido dadas, cabezones. Todo. Por eso Pablo dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Utiliza correctamente este conocimiento para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Que Él puede hacer mucho más abundante de lo que nosotros creemos. Entonces, a los corintios que estaban fascinados con Pedro, con Apolo, yo soy de Apolos, Pablo dice, a ver, entiendan que los ángeles, el futuro, lo que todo, Dios les ha dado todo a ustedes, como para que se estén peleando por un hombre. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Simples servidores que Dios levantó, uno regó, otro sembró, pero el crecimiento lo da Dios, simples servidores. Entonces, otra vez, volvemos al mismo punto. Cuando uno empieza a entender realmente quién es Cristo y todo lo que se nos ha dado en Cristo, ¿cómo voy a aceptar yo esa estupidez del purgatorio? Si Dios me dio a su Hijo, no escatimó en darme a su Hijo, ¿cómo no me dará con Cristo todas las demás cosas? ¿Y cuáles son todas estas demás cosas? Todos esos atributos comunicables como el amor, la paz, la templanza, amor, paciencia, gozo, todos los atributos que se me comunican a través de su ontología. Y aparte de eso, todas las cosas, como la salvación, la santificación, la justificación, todas las cosas me han sido dadas en Cristo. Y entonces yo voy a tirar todo eso por la borda y decir, no, me tengo que ir a un purgatorio para que mi familia pague misas de sufragio, indulgencias, el Papa. Es retroceder al conocimiento de Cristo. Por eso los reformadores tuvieron que elevar el eslogan de solo Cristo, soli Deo gloria. Pero seguimos. Filipenses, otra vez. ¿Será que Pablo estaba exagerando en llamarles santos cuando estos tíos no tenían estigmas en las manos, ni flotaban como Pío Pietrelcina, ni se bilocaban como San Francisco de Asís? Estaba exagerando Pablo. Pablo era un ridículo. Estos no eran santos, los de Filipenses, porque tenían errores. Por supuesto que tenían errores. Para eso Pablo les escribe. Los de Corinto tenían errores. Los de Galacia tenían errores. Los de Roma tenían errores. Pero mira, nota que Pablo no pone la lupa en el carácter y en la persona. Pone en el conglomerado de los escogidos. Los escogidos, la iglesia de Dios es santa. Por eso el catecismo, por eso el credo termina en la parte eclesiológica diciendo que la iglesia es santa, católica, apostólica. Santa en el sentido de que ha sido santificada. Entonces tú no vas a decir, no, este no es santo porque no ha sido por el purgatorio, pero qué estupideces, es una contradicción de términos. Cuando nosotros decimos, y creo en el Señor Jesucristo, Señor y dador de vida. No, creo en el Señor Jesucristo que procede,
creo en Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y a muertos. Si estoy esperando que Él venga con gloria, luego como el católico dice que lo tiene todos los días en la misa, en una galleta. Contradicciones. Si yo creo que la iglesia es una santa, católica y apostólica, luego entonces ¿cómo estoy enviando a la gente al purgatorio? Porque no estoy creyendo en la santificación de Cristo. Y todas estas contradicciones son a causa de que no le creen a Cristo y no creen en Cristo. El Nuevo Testamento menciona cerca de 80 veces la palabra santos para referirse a los miembros de la iglesia cristiana. Yo les pregunto, ¿son santos o no son santos? No, es que yo me he portado mal. Ah, entonces no has perseverado en el amor de Cristo. No es que no seas santo, es que no tienes el entendimiento correcto de lo que la Biblia enseña. Por eso, cuando se le escribe a los hebreos, les dice, ustedes, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad todavía de la leche. Por eso te fuiste al catolicismo, porque no habías crecido en lo básico. No entiendes lo que es el bautismo, no entiendes lo que es la santificación, no entiendes lo que es la justificación, no entiendes lo que es la escritura, no entiendes lo que son las obras muertas, no entiendes lo que es la imposición de manos, y allá vas y te das de topes en el catolicismo romano, porque como no entendías y andabas vagando en la incertidumbre de tu mente, siendo un niño, un neófito, te agarró una secta y te revolcó. Por eso Pablo, o quien haya escrito Hebreos, dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os enseñe otra vez las cosas básicas de la fe, los rudimentos, como el bautismo, como la imposición de manos, como las obras muertas. Si usted dice, no, yo no soy santo, entonces usted no ha perseverado correctamente en la doctrina. Y en 1 de Juan dice, todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Una obligación que usted tiene es justamente someterse a sus pastores para que crezca en la doctrina y la enseñanza apostólica. Pero usted anda creyéndole al Papa, usted anda creyéndole a todas esas tonterías. Bueno, entonces no se vaya a quejar cuando su alma se pudra a causa de las malas enseñanzas, ¿no? Porque así dice Pablo de Himeneo y Alejandro, que era como gangrena que carcome sus enseñanzas. Porque estos decían que la resurrección ya se había efectuado. Y entonces los entregó a Satanás porque su enseñanza era como una gangrena. Y la enseñanza del catolicismo romano es como una gangrena, porque te meten la infalibilidad papal, te meten la inmaculada, te meten la perpetua, te meten el purgatorio, y todas estas cosas carcomen como gangrena, porque todas estas cosas es en detrimento de la obra de Cristo. Por eso usted siempre levántese firme y diga, solo Cristo, soli Deo gloria. ¿Por qué el Nuevo Testamento llama santos a quien no han sido canonizados por el Papa? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hemos sido santificados por Cristo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Yo he sido santificado en Cristo. Posicional y legalmente yo estoy limpio delante de mi Señor. Ah, te crees muy canchero, ¿no? Te crees el Pío Pietrelcina. No, no escuchaste. En Cristo estoy limpio delante de mi Señor. Yo no dije en Edgar, ni por Edgar, ni a causa de lo que Edgar hace. Eso lo dices tú como católico. Entonces tú tendrías de qué gloriarte. Yo no. Yo me glorío en Cristo, porque en Cristo yo estoy limpio delante del Padre. Entonces, cuando yo voy delante del Padre, yo voy en Cristo, porque Él no se avergüenza de llamarme hermano. Es mi hermano en ese sentido. Y entonces en Cristo yo estoy limpio. El católico no cree esto porque no le quiere a Cristo. El católico cree que Él se puede limpiar a través de la penitencia, a través del dolor, a través del suplicio, a través del purgatorio. Una estupidez, no le crees a Cristo. Porque los santificados hemos sido santificados en Cristo para que todo el que se gloríese en Cristo, cabezón. Entonces tú no me vas a negar, tú no me vas a prohibir a mí ir a la presencia del Padre con esas cochinas enseñanzas del purgatorio. Porque esas enseñanzas del purgatorio lo que es una aberración al sacrificio de Cristo. Tú lo que haces con el purgatorio es prohibirle a los creyentes de que vayan directamente a la presencia de Dios. Pero si pueden ir en vida, ¿cuánto más en muerte que ya no tienen ataduras? Ahora resulta que en vida el Pablo les llama santos, pero en muerte les llama sucios, ¿no? Es una tontería, es una incongruencia. Pero entendemos que el catolicismo ni en vida ni en muerte les llama limpios, solamente a los que canoniza. Por eso les digo, sola escritura es regresar al texto como los humanistas regresaron a las fuentes principales, ad fontes, ¿no? Ahora, seguimos. En 1 Corintios 6:11, fíjese lo que dice. Esto le molesta mucho al catolicismo romano y sin embargo somos más de 920 millones de evangélicos que podemos dar testimonio de una experiencia salvífica y de santificación. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, ciertamente en la iglesia de Corinto había personas que venían de la más terrible degradación moral. Pero Pablo con todo le dice a esas personas que venían de la más terrible degradación moral, homosexualidad, prostitución, todo ese tipo de cosas, adulterio, les dice, esto erais, mas ya habéis sido lavados. Ah, caray,
Pero espérate, pero si apenas tengo 1 año de cristiano, 5 meses de cristiano, es que es lo que no entiendes. Créele a Cristo. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Y entonces ese prostituta, ese adúltero, han sido santificados, han sido limpiados, no tienen que andarse golpeando la espalda, ¿verdad? Con un silicio, hacer todas esas tonterías que hacen los católicos, sino que le creyeron a Cristo. Y como le creyeron a Cristo para salvación y justificación, le creyeron para la santificación, y mira cómo les llama Pablo, a los santos de Corinto. Qué belleza el Evangelio cuando le crees a Cristo y te das cuenta de que todo lo tienes en Cristo, y fuera de Cristo no tienes nada. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de ir a abrazarme de María? Nada, no la necesito. Y no lo digo en una forma despectiva. Lo digo porque también ella ha tenido que esperar en Cristo para su salvación, para recibir al Espíritu Santo, para ser confirmada por la fe. Todos nosotros hemos esperado en Cristo, dijo Pablo, para ser salvos. Ahora de repente hay excepciones. Sí, el catolicismo te las vende así. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Por tanto, Jesús y los que Él hace santos. ¿Quién te hace santo? Jesús. Tienen el mismo Padre, por eso nos llama hermanos. Entonces, lo que tú debes de saber es que si tú fuiste alumbrado por el Evangelio, debes darle gracias a Dios porque todavía hay predicadores, evangelistas, pastores que trazan correctamente la palabra de verdad. Porque explicando y predicando estas cosas, le dijo a Timoteo, ayudarás a los tuyos, te salvarás y salvarás a los demás. Entonces, por supuesto que esto a mí me da certidumbre y confianza de que yo no he creído en cualquier papanatas, he creído en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es poderoso para salvar. Es poderoso para santificar, y el Edgar de hace 6 años no es el mismo Edgar de hoy. ¿Sí? Y el Juan de hace 2 meses no es el mismo Juan de hoy. Dices, pero es que yo no he visto cambios. Tú no los has visto, pero el Señor sigue obrando. Y el que comenzó en vosotros la buena obra la sigue perfeccionando. Y tú no los percibes. Pero por supuesto que el Señor está obrando, porque si el Señor no estuviera obrando, no serías hijo, serías bastardo. Pero el Señor te disciplina, te ajusta, te mete al desierto, te golpea por aquí, te quema por acá, te hace... todas estas cosas en vida el Señor las permite para irte mostrando. Entonces, ¿a qué se nos pide? Se nos pide a nosotros sujetarnos al Señor, ¿verdad? Se nos pide a nosotros inclinarnos a la voz del Espíritu Santo para que la santificación en la que estamos inmersos se vaya dando en el proceso hasta el final. Entonces no te puedes avergonzar ante un católico y decir, ay, él va a ir al purgatorio porque Edgar se cree muy santo. No, yo no me creo santo. A ver, pongamos las cosas en concreto. Yo no me creo santo, soy santo. Y cuando digo soy santo, lo que estoy dando es dándole gloria a mi Cristo. Porque es lo mismo que cuando digo soy salvo. Entonces, como yo soy salvo, yo tengo la plena certidumbre de que yo no voy a ir al infierno, ¿verdad? Ni a ningún lugar de perpetua aniquilación ni nada de eso. No, voy a ir a la presencia del Señor. Y como soy santo, yo no voy a ir a ningún purgatorio cochino, esas invenciones de la Edad Media. Voy a ir delante de mi Cristo, como voy el día de hoy. Es más, yo ahorita que acabé el live, yo me voy a postrar. ¿Y sabes qué va a pasar cuando yo me postre? Voy a entrar directito a la presencia de mi Padre. ¿Pero por qué te crees muy santo? No, por Cristo, porque me ha dado todo. Todas las cosas me han sido dadas en Cristo. Yo simplemente le estoy creyendo. ¿Es arrogante creerle a Cristo? No. No, tú no eres santo. Bueno, eso créelo tú. Tú no le quieres creer a Cristo. Nosotros, los que hemos creído en Cristo para la salvación, sí le creemos. Entonces, en el día final, te vas a dar cuenta que por no creerle a Cristo y crear tu propio camino, querer hacer tu propio camino de justificación y santificación, te vas a llevar una terrible sorpresa, ¿no? Porque el único camino que Dios ha establecido para tu justificación, tu santificación y tu glorificación es Cristo. Y fuera de Cristo no tienes nada. Síguele pidiendo a María. Síguele pidiendo a María y a Judas. Sigue haciendo manda, sigue golpeándote la espalda. Sigue comprando indulgencias. El tiempo sigue, tic-tac, tic-tac. Sigue confiando en el purgatorio. ¿Cómo nos santifica Cristo? Ahora yo les pregunto a los creyentes que están aquí en el chat. ¿Cristo los santificó a la mitad? ¿Cristo los salvó a la mitad? ¿Ahora ustedes van a irse a Roma a creerle al Papa para la salvación, a intentar ser justificados? ¿O van a decir con toda la fe, yo he sido salvado? ¿Sí? Totalmente. Ahora yo les pregunto, ¿Cristo lo salvó a la mitad? ¿El sí de Cristo fue un sí a la mitad? ¿O lo salvó realmente? Ahora el sí de Cristo ya no es sí, es sí a medias o sí quizá. No, el sí de Cristo es sí, sus promesas son sí y amén. Si tú creíste en Cristo para salvación, si tú dijiste, creo que Jesús es el Señor, que murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y te mantienes creyendo que es el Evangelio, según 1 Corintios 15, tú eres salvo. Que vengan los papistas, los budistas, el infierno, los satanistas, tú eres salvo. Y tenemos esta confianza de que ni el futuro, ni lo presente, ni lo pasado, ni los ángeles, ni los principados, nada
podrá separarnos del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿Cristo te ha santificado a la mitad? Es que yo me estoy viendo a mí mismo. A ver, no me estás entendiendo. ¿A quién tuviste que ver para tu salvación? A Cristo. Ah, ok. ¿A quién tienes que ver para tu santificación? A Cristo. Para que el que se gloríe, gloríese en Cristo. Ok, voy a hacer la pregunta. ¿Cristo te santificó a la mitad? Así como respondiste que Cristo no te salvó a la mitad, Cristo no te ha santificado a la mitad. En Cristo, alaba a Dios, has sido plenamente santificado. De manera que hoy tú, ahorita en este momento, tú puedes entrar directamente hasta el trono de la gracia. Que esto no te lo robe ningún católico. Déjalos que ellos vayan a María, que ellos vayan a las mandas, que San Judas, déjalos, no pasa nada. Tú ve directamente al trono de la gracia porque tú has sido santificado. Y entonces es lo que dice Hebreos, ¿no? Somos santificados mediante la indulgencia. Somos santificados mediante el purgatorio. Somos santificados mediante el tesoro de méritos. No, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, Cristo ya fue presentado crucificado ante vuestros ojos. ¿Yo qué hago? Veo esa preciosa cruz. Veo esa preciosa sangre siendo derramada por mí. Y entonces esa sangre se hace eficaz para mí. Porque yo creo en el sacrificio de Cristo. Y entonces la ofrenda del cuerpo de Jesús que hace, me santifica plenamente. Ahora, esa ofrenda, esa santificación, me santifica poquito, así tantito, y yo tengo que hacer todo lo demás. Una vez, para siempre. Ay, no entiendo esto, Señor. No pasa nada. Lo entenderás en la eternidad. Lo único que se te pide ahora es, créelo. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios no solamente crea que Él existe, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces yo te busco justamente con fe, creyendo que al buscarte me galardonas, porque así te ha placido, así le plació. ¿Quién soy yo para cambiar los planes de Dios? Voy a ser como el jornalero ingrato que le dijo, oye, pero yo trabajé 7 horas y aquel solamente 3 y nos estás pagando lo mismo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Ahora tú me vas a decir qué hacer con mi dinero? Es exactamente lo mismo. Si el católico no quiere creer, déjenlo que no crea. Si el mormón, usted crea. Porque si crees en Cristo y en lo que Cristo ha hecho por ti y perseveras con fe en lo que Cristo ha hecho, en el amor de Dios, hermano, todas las cosas, como decía Pablo, las vas a tener pronto por basura con tal de alcanzar a Cristo. Y entonces con Cristo vas a decir, estoy juntamente crucificado. Todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo, ¿no? Les vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que los va a santificar para llegar al trono de la gracia? El purgatorio, dicen los católicos. Bueno, déjenlos que ellos confíen en ese mentado purgatorio, ¿no? Porque ellos piensan que van a morir, como dice el Catecismo 10:30, imperfectamente purificados. Tú y yo no. Porque tú y yo sí le estamos creyendo a Cristo. Tú y yo no morimos imperfectamente purificados porque no estamos volteando a ver a nosotros, como tampoco vamos a morir a la mitad de salvos. No, vamos a morir justificados, vamos a morir santificados. Y lo que ya se hizo en la eternidad, porque ya estamos sentados en los lugares celestiales, no es que vamos a sentarnos, no. En este momento, nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Ya estamos sentados en los lugares celestiales. Y como ya estamos sentados en los lugares celestiales, por lo tanto, lo único que hacemos es esperar. O que cierren tus ojos, se cierren tus ojos en esta vida, o que suene la trompeta final. Y yo te tengo una noticia, a ti que estás en el chat. Te tengo una noticia. Tú vas a ver a Cristo. Van a pasar 100 años, ya sea que Él venga o tú vayas, pero tú lo vas a ver pronto. ¿Ah? Así que alístate para el encuentro de tu Señor. Y mira que vas a entender ahora sí, en plenitud, el grande amor que Dios ha tenido contigo en Cristo nuestro Salvador. Por eso vas a comprender por qué el Apocalipsis dice, a Él sea la gloria, sea la honra, sea el poder, sea la... ¿Dónde está la alabanza a María ahí en el Apocalipsis? ¿Dónde está la alabanza a Pedro? No sería entonces, como dice Pablo, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es María? Si a Dios le place darles, compartirnos de su gloria, eso en nada le suma a estos hombres, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que recibimos lo recibimos de gracia, sola gracia. Y como todo lo recibimos de gracia, todo lo que Dios nos dé, yo lo pongo en sus manos. Señor, aquí están los 5 talentos que me diste, hice 10, todo es tuyo. Recíbelo, porque tú eres digno, ¿no? Siguiendo, ya me lo cerramos. ¿Cómo nos santifica? Vuelvo a repetir, con una sola ofrenda. ¿Y dónde están aquí las indulgencias plenarias? ¿Dónde está aquí el tesoro de méritos? ¿Dónde están las misas de sufragio? Si Cristo nos hizo con una sola ofrenda perfectos para siempre, ¿cómo nos ve Dios? Yo te pregunto ahora, dilo con tu boca, porque cerca de ti está la palabra en tu boca, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo es el Salvador del mundo, serás salvo. Dilo con tus labios.
¿Con cuántas ofrendas Cristo te ha santificado? Con una. Y ahora, esta ofrenda que ha hecho en ti, te ha hecho perfecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dilo. Para siempre. Para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A ti y a mí, una sola ofrenda. ¿Qué es lo que te pide Dios? Cree en esa ofrenda. Cree en ese Cristo. Cree en mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en cual tengo mi complacencia. A él oíd. No es que Macabeos. ¿Qué Macabeos ni qué 8 cuartos? Esta es toda la doctrina de la santificación. Vas a tumbar toda la doctrina de la santificación con un texto espurio de un libro apócrifo. Ahora, 1 Corintios 1:30, vamos directamente al texto. Él, ¿quién? Cristo, ha sido hecho por Dios. ¿Para quién? Para ti. Para ti, Ale, para ti, Felipe, para ti, Diana, para ti, Edgar, para ti, Marlon. Él, Cristo. Dios lo hizo para ti. Es que yo no entiendo de verdad el amor de Dios a este nivel. No lo puedo comprender. No lo puedo entender. Y como soy tan torpe, soy capaz de rechazarlo por torpe. Y eso es lo que le pasa a millones de personas en el mundo. Un truco de psicología barato que se utilizan en algunas campañas de marketing es que si tú le regalas algo a la persona, esa persona te va a querer regresar algo. Por eso siempre que estás en un supermercado, la gente está regalándote cosas para obligarte a comprar. Bueno, no funciona así. Por eso la gente cuando ve todo esto dice, no, es demasiado. O sea, ¿cómo? Tengo todo. Sí, 1 Corintios 1:30, Dios ha hecho a Cristo para ti. Él ha sido hecho por Dios para ti. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate toda la promesa completa. Para que cuando tú voltees a ver a Cristo dices, ya lo tengo ganado todo, ya lo gané. Y entonces dices, junto con todos los santos, ¿no? A Él sea la gloria. Porque ciertamente, hermanos, hay gente que en este momento está muriendo sin Cristo. ¿Ya lo entiendes? Hay católicos que se están yendo confiando en el purgatorio. Hay gente que en este momento está poniendo su confianza en los santos, en María, en los yesos, en las indulgencias plenarias, en todas esas cosas que las religiones hacen para canalizar los sentimientos, ¿no?, de la gente. El objeto de la fe está trastocado. No es que esa gente no tenga fe, esa gente tiene fe, pero el objeto de su fe está trastocado porque es Cristo el objeto de nuestra fe. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Aquí es cuando dices, es demasiado bello para creerlo. Dame la humildad para aceptarlo, interiorizarlo y vivir conforme a lo que he creído, ¿no? Es demasiado. A ver, Dios me da a su Hijo y lo hace para mí. Santificación, redención, justificación, y nos sienta junto con Él en lugares. Sí. ¿Por qué? No sé. Es una locura total, ¿no? Y entonces aquí la persona que todas las noches, ¿no?, la conciencia lo está destruyendo, que ha tocado fondo, como decimos nosotros, ya no encuentra la salida, no sabe qué hacer, el miedo a la muerte, la conciencia de sus mentiras, ¿no?, de sus adulterios, sus pecados, lo atosiga cada noche porque es el testigo fiel de Dios, la conciencia del hombre, el sensus divinitatis de que existe un Dios que lo va a juzgar. Se levanta en la mañana y hace una manda y ahora sí, virgencita, te prometo que ya me voy a portar bien. No puede, porque no puede el leopardo cambiarse las manchas, dice la Biblia, ¿no? No puedes atar al león con hilos de seda. La carne le va a jugar siempre en contra. No tienen poder contra los apetitos de la carne porque lo único que puede vencer a la carne es el espíritu y su espíritu está muerto. ¿Qué necesitan? Creer en Cristo para salvación. Por eso los evangélicos te van a decir una y otra vez, es cierto, toqué fondo, llegué hasta el fondo del pozo. Y un día, un hombre vino, me regaló un folleto, estaba yo en la cárcel y empecé a leer Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Ese día, mi vida dio un giro de 180 grados. Sí, hermano, bienvenido a la iglesia. Bienvenido al pueblo del Señor. No solamente tú, todos nosotros, esto éramos. No, ninguno de nosotros anda por la vida jactándose de la santidad. Todos nosotros te decimos, ve a Cristo, es por Él, solo a Él. Y es por Él que tenemos todo eso. Entonces cuando la gente te diga, eres un arrogante, es Cristo. Yo sé que es demasiado bello para creerlo, pero le hemos creído a Cristo para nuestra salvación. Y entonces lo que era ya no lo soy, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de repente la conciencia es limpiada de obras muertas, como dice la Biblia, ¿no? Vamos a cerrar.